Bienvenidos. Estamos dando inicio a esta tercera teleconferencia dentro de nuestro módulo de Estadística 1. Estamos en el segmento 1 y en esta oportunidad vamos a estar trabajando las medidas descriptivas. ¿A qué vamos a hacer referencia con estas medidas descriptivas? Lo que trabajamos en las primeras semanas nos permite presentar información de acuerdo a tablas o gráficos que nos dan una buena idea del comportamiento de los valores, pero que en un momento determinado no nos dan un valor que los represente. Las medidas descriptivas lo que van a hacer es utilizar valores que nos permitan identificar qué está pasando con el conjunto de datos. Entonces, dentro de esas medidas descriptivas, que son medidas con las que ustedes pueden estar muy familiarizados porque a diario las utilizan, vamos a centrarnos en tres medidas fundamentalmente. Entonces vamos a ver cuáles son esas medidas descriptivas que vamos a trabajar. Inicialmente, entonces vamos a ver que en la presentación vamos a manejar la media, también conocida como promedio aritmético. Esa media o promedio aritmético es una medida que vamos a simbolizar en la forma como lo vemos aquí. Ustedes lo ven escrito aquí con una X y una barra, así lo vamos a leer, X barra, es nuestro valor de media. Pero esta medida también la podemos interpretar o escribir en función de una letra griega, que es una M alargadita, y es la letra griega mu. Vamos a hablar de la mediana y la vamos a identificar como MED y vamos a hablar de la mora. Entonces, dentro de las medidas que vamos a trabajar para escribir datos, estas medidas de tendencia central, hacia dónde tienden los datos en el centro, las vamos a centrar fundamentalmente en media aritmética, mediana y mora. ¿Cómo trabajamos la primera medida? ¿Cómo se maneja la media aritmética? Entonces, ustedes han observado en la cartilla que esa media aritmética tiene una diferencia en su trabajo cuando tenemos los datos sin agrupar y los datos agrupados. Esta es la primera diferencia que ustedes deben establecer cuando vamos a manejar esta primera medida. Datos sin agrupar. Ustedes encuentran una expresión que dice que esa media la van a manejar con la suma de los valores y comienza a aparecer el símbolo de sumatorio. Estamos sumando todos los valores que suma la variable y estamos dividiendo sobre el número de datos, nuestro n. ¿Qué diferencia encontraron entre esta fórmula que estamos presentando aquí en los datos sin agrupar y la fórmula en los datos agrupados? Entonces, ustedes observaron que en los datos agrupados está apareciendo la frecuencia n minúscula sub i. ¿Esto qué significa? Significa que aquí los valores de la variable no están apareciendo solos, sino que están acompañados de una frecuencia de ocurrencia. Y esa frecuencia la estamos teniendo en cuenta en la expresión que utilizamos para calcular la medida. ¿Cómo hacen ustedes para identificar si están trabajando la fórmula de datos sin agrupar o si manejan los datos agrupados? Entonces, vamos a observarlo en el siguiente caso. Entonces, resulta que nosotros tenemos aquí la edad para un grupo de personas. Observe cómo están apareciendo los valores. Nos aparece el valor de 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Esto significa, le preguntamos a la primera persona, nos dijo que tenía 17 años. Bueno, pero ¿qué pasa con estos valores? ¿Por qué estamos diciendo que son datos sin agrupar? Cuando la información se presenta, como la tenemos aquí, bueno, en este momento está ordenada, pero no está agrupada. No está agrupada porque no están apareciendo frecuencias de ocurrencia. Entonces, los valores que tenemos de esta manera son los que estamos identificando como los datos sin agrupar. ¿Cómo manejamos la media de esos datos? Sencillamente vamos a sumar los valores y dividimos sobre el número de datos.
sumamos sus valores, dividimos sobre el número de datos y vamos a tener un valor de media igual a 20. ¿Cómo interpretamos el valor? Vamos a decir la edad promedio. La edad promedio para este grupo de personas, si estamos hablando de la edad en años, es de 20 años. Entonces, este resultado que estamos obteniendo aquí es un resultado que nos está mostrando el comportamiento de los valores. Perfectamente yo puedo decir, tengo un grupo de personas donde la edad promedio es de 20 años. Y estoy haciendo referencia entonces a esa primera medida. Fácil de trabajar, una medida fácil de interpretar, estoy segura que ustedes la han utilizado muchas veces, es el valor de la media o promedio. Estamos en los datos sin agrupar. Bueno, pero ¿qué ocurre cuando los datos están agrupados? Los datos agrupados los reconocen ustedes porque comienzan a aparecer como los tenemos aquí, una tabla. Entonces, en esta tabla tenemos el tiempo de vinculación a una empresa para un grupo de empleados. El primer grupo nos dice que entre 0 y 4 años de tiempo de vinculación tenemos 4 empleados. Entre 4 y 8 años tenemos 12. Entre 8 y 12, 7. Entre 12 y 16, 5. Y entre 16 y 20, 3. La información como aparece de esta manera nos indica que la fórmula para manejar el promedio nos tiene que cambiar. Ya no vamos a sumar y dividir sencillamente, sino que nos toca tener en cuenta la frecuencia de ocurrencia, cuántos empleados hay en cada una de las categorías. Y además de eso, vamos a tener en cuenta que dentro de esta tabla que tenemos acá, la información está dada por intervalos, por grupos. Cuando vemos la información por intervalos o grupos, ustedes ya están reconociendo que la variable que tienen no es una variable continua, que significa puede tomar valores decimales. Veamos entonces cómo se puede manejar esa variable continua. Necesariamente, para poder trabajar la fórmula, observen la fórmula, necesitamos los valores en XY y los valores en NY. ¿De dónde van a salir los valores en XY? Recuerdan que los XY son los puntos medios dentro de cada grupo. ¿Qué significa punto medio dentro de cada grupo? Para el primer valor, lo que estamos haciendo es cogiendo el valor de 0 más el valor de 4 y estamos dividiendo en 2. Quiere decir que nuestro primer XY toma un valor de 2. Entre 4 y 8 sería lo mismo, estamos sumando los dos valores de tal forma que el valor medio es un valor de 6. Entre 8 y 12 tenemos un valor de 10. Entre 12 y 16 tenemos un valor de 14. Y entre 16 y 20 tenemos un valor de 18. Bueno, yo pregunto, ¿hay alguna otra forma de manejar estos valores en XY? Cuando observamos la tabla y estamos viendo que la amplitud de grupo es de 4 y que esta es una amplitud constante, podríamos trabajar también esa amplitud para hallar los puntos medios. Recuerdan, fijamos el primer valor en 2 y a través de ese valor en 2 vamos sumando cada vez la amplitud. Entonces, al valor de 2 le estamos sumando 4 y tenemos un valor de 6, y 4 un valor de 10, y 4 14, y 4 18. Otra forma rápida de encontrar esos puntos medios. Como la fórmula me dice que debo tomar cada valor de XY multiplicado por su frecuencia, lo más conveniente es, en la tabla, agregar la columna que contiene los productos de los valores. Significa entonces, estamos haciendo el producto del primer valor en X, que es 2, y lo estamos multiplicando por la primera frecuencia, que es 4. Entonces, nuestro primer resultado nos da igual a 8. Y en la misma forma, estamos cogiendo el valor en X y lo estamos multiplicando por N, entonces 6 por 12, y así obtenemos un valor de 72. Y de la misma manera seguimos trabajando para cada uno de los grupos.
Entonces observen cómo el producto aquí nos da 70, aquí igualmente nos da 70, y el último valor que tenemos aquí, que es 18 por 3, nos está dando un valor de 54. ¿Qué más nos dice esta expresión? ¿Qué más nos dice la fórmula? Dice, una vez que tiene los productos, sume, totalice. Observen cómo la fórmula dice aquí, sume desde el primer valor que tiene hasta el último valor que corresponde al número de datos. Entonces, totalizamos la columna, sumamos los valores y la suma nos está dando entonces 274. ¿Cómo vamos a manejar entonces la media de esos valores? Aquí vamos a decir que esa media de valores es ese total que tenemos y lo vamos a dividir sobre n. Si en este momento yo pregunto cuánto vale n, podría existir la tendencia a decir que el n vale 5. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por favor, atención. El n en una tabla de frecuencias, recuerden que corresponde a la suma de las frecuencias absolutas. El n es la suma de esta columna y tenemos en este momento 31 trabajadores. La división entonces la estamos haciendo en 31. Aquí en esto nos toca ser muy cuidadosos cuando estamos trabajando estas tablas de frecuencias porque existe esa tendencia a que confundamos los valores, a que confundamos los números. 274 dividido en 31 y entonces nos está dando un valor de 8.84. Bueno, entonces, ¿cómo interpretamos este valor? Vamos a decir que en este grupo de trabajadores el tiempo promedio de vinculación con la empresa es de 8.84 años. Característica importante a tener en cuenta cuando estamos manejando este valor. Este valor de 8.84, observen que es un valor que está contenido entre el valor mínimo de los datos. El mínimo es 0. El valor máximo es 20. Necesariamente el promedio no se puede salir de ese rango de datos. Eso significa que si ustedes, por ejemplo, obtienen un valor superior a 20, tienen que comenzar a revisar en dónde estarían cometiendo algún error, dónde hay alguna equivocación, porque ese valor promedio tiene que ser una representación de los datos que tenemos, en donde el mínimo es 0 y el máximo para nosotros es 20. ¿Qué ocurre si ese valor promedio que estamos manejando lo tenemos en términos de una variable que es discreta? Observen, estamos hablando del número de hijos. Esta tabla nos presenta el número de hijos de un grupo de familias. 4 familias que tienen un hijo, 8 familias que tienen 2, 7 que tienen 3, 3 familias que tienen 4 hijos y 2 familias que tienen 5 hijos. Quiere decir entonces que en igual forma tenemos una tabla, los datos están agrupados, vamos a volver a utilizar la misma expresión para volver a manejar la media de los datos. Aquí tenemos en cuenta que la variable es el número de hijos, por eso lo marcamos con XY, y que el número de familias es la que estamos identificando como la NI. El número de familias, en este caso, ese valor de NI, tiene que ser tenido en cuenta para manejar la fórmula del promedio. Y trabajamos en una forma similar a como hicimos en la tabla anterior, es decir que completamos la columna de los productos entre XY y NI. 1 por 4 para el primero, 2 por 8 para el segundo, 3 por 7, 4 por 3 y 5 por 2. Al final estamos totalizando
el resultado, sumamos los valores y estamos dividiendo sobre el total de datos. Nuevamente insisto, nuestro n se obtiene de la suma de los n sub i. Quiere decir entonces que en este caso estamos hablando de un total de 63 y lo estamos dividiendo sobre 24. Y observen cómo el valor nos está dando 2.6. ¿Qué pasa con la variable que estamos trabajando? Esta es una variable que es discreta. Entonces, es una variable que toma valores enteros. ¿Qué ocurre si esa variable es discreta y toma valores enteros? Pues lo más aconsejable sería, para una mejor interpretación, solo para la interpretación, llevar este valor al entero más cercano. Entonces podríamos decir aquí que para este grupo de familias encontramos un promedio de 3 hijos por familia. Observen que este valor de la media o promedio, en igual forma que en la tabla continua, es un valor que tenemos comprendido entre el primero y el último valor. Observen también que, aunque el 3 coincidió con el valor del centro de los datos, esto no va a ocurrir siempre. Ese valor promedio depende de la forma como tengamos las frecuencias absolutas. Depende de las frecuencias de ocurrencia. Importante que cuando estamos manejando medidas como esta medida de tendencia central, el valor promedio de los datos, nos familiaricemos con la interpretación. ¿Eso qué significa? Que no vamos a dejar el valor escrito por sí solito. Este valor siempre tenemos que acompañarlo por una interpretación. ¿Qué significa? El grupo de familias, en este grupo encontramos 3 hijos en promedio por familia. Y ese número pues ya en un contexto nos tiene que dar información que podemos analizar en términos de lo que se quiere. Entonces, esos valores de la media, promedio aritmético, recuerden que son valores que nos permiten describir un grupo, analizar información, caracterizar el grupo en términos de su resultado. Esta medida de tendencia central, media o promedio aritmético, es una medida que se convierte en un punto de equilibrio cuando estamos manejando una distribución de frecuencias. Entonces, recuerden que la media o promedio aritmético es una medida que tiende hacia el centro de los datos. Tiende hacia el centro de los datos. Y es una medida que es muy fácil de trabajar, muy sencilla de trabajar, pero con la que nos toca tener un poquito de cuidado, sobre todo cuando aparecen situaciones como la que vemos aquí en el gráfico. Observen que esta situación que tenemos aquí tiene un punto que está muy alejado a los demás. ¿Cuándo tenemos puntos alejados? Vamos a suponer que yo tengo un grupo de personas donde una persona tiene 4 años, otra persona tiene 5, otra persona tiene 6 y están acompañados de otra persona que tiene 65 años. Si yo voy a ver el promedio para ellos, entonces ese promedio se me va a convertir en la suma de los valores. Y observen que la suma aquí me dio 80. Y la estoy dividiendo en 4 datos, o sea que aquí hay un promedio de 20 años. Este promedio es un valor representativo de los que tenemos. Aquí es donde comenzamos a interrogarnos si ese promedio tiene sentido en función de los valores que se tienen. Aquí hay un caso en donde este valor es muy diferente a los demás. ¿Esto qué significa? Que a pesar de ser una medida muy sencilla, muy fácil de trabajar, es una medida con la que nos toca tener cuidado. Cuando existe el caso de valores extremos, estos valores extremos afectan el valor promedio. Entonces, cuando tenemos una serie de datos y existen este tipo de valores, pues toca darles un tratamiento a ese tipo de valores. Por ejemplo, eliminando los extremos. Y ahí vamos calculando la media.
Esa sería una forma como podríamos hacer una mejor interpretación de esta medida. Estas medidas de tendencia central, la media o promedio de los datos, la pueden manejar ustedes fácilmente a través de sus calculadoras con las funciones estadísticas. Entonces es conveniente que se familiaricen con el uso de sus calculadoras y allí puedan ver cómo manejar esta función que les permite manejar el promedio de datos y que lo van a identificar tal como lo tenemos escrito aquí, con una X y una barrita. Igual, cuando estamos trabajando en Excel, la función f de x les permite a ustedes manejar en estadísticas el valor promedio. Entonces también, por favor, es bueno que se familiaricen con ese tipo de manejo. En las funciones estadísticas también van a encontrar otro tipo de ayudas para manejar esta primera medida de tendencia central, que es considerada como una de las medidas más importantes en estadística. Bien, vamos ya en la primera medida de tendencia central. Vamos finalizando este primer segmento. Los espero en el segundo segmento para ver otra medida de tendencia central. Gracias por su atención.